acerca a nivel movimiento. No, no importa, porque esto lo que muestra es el movimiento de osciloxia, que realmente horizontal, vertical o torsional, que es un síntoma muy molesto para cualquier persona que tiene nistagmos adquiridos. Habitualmente los nistagmos que son de aparición temprana en la vida de los niños no tienen para nada la percepción de movimiento de la imagen, que es sumamente molesta y genera pánico en las personas que lo tienen y quieren que se lo saquen de alguna manera, que con fármacos o con a veces cirugías a veces extremas, de poner inclusive un imán en el ojo y en la órbita para que el ojo se detiene. Pero puede moverse libremente porque las nucciones, que son los movimientos que hace versiones o succiones de los ojos, superan el imán, porque el imán mueve, mueve. El movimiento del nistagmos es muy débil, entonces uno lo para con un ojo, un dedo al ojo, y en cambio la aducción, que es fuerte, puede prácticamente moverse para todos lados el ojo, pero detiene el nistagmos, el imán. Bueno, esto va avanzando con el curso este. La flechita. La flecha. Bien, a ver. Sí. Bueno, esto tendría que moverse, pero tampoco se mueve, tenemos que se mueva también. No, tampoco. Oh, ustedes no andan ninguno. No, es un fracaso. ¿Cómo esto? Ese es un terrible fracaso, porque necesitamos tener que mostrar el movimiento. Bueno, igual son oscilaciones de los ojos involuntarias, que en realidad cuando es un nistagmos, ustedes saben, está ahí fisiológico, por ejemplo, cuando uno va en el tren y va viendo una persona que va siguiendo los postes, tiene un movimiento lento de seguimiento y vuelve al otro poste. Ese es un nistagmos fisiológico, que es para mantener justamente el objeto en la fovea. Después también tenemos nistagmos de mirada extrema, que aparece un nistagmos en resorte, hacia el lado que uno quiere ver en forma extrema, pero se agota. Y eso antiguamente lo usaban los policías en Estados Unidos para determinar si la persona había tomado alcohol o no, una vez que lo paró del auto y lo hizo bajar y hace esa prueba. Después se demostró que era fisiológico. Se agota inmediatamente. Si no estamos ante un nistagmos neurológico, cuando bate hacia el lado de la mirada, inclusive bate hacia arriba también. Lo hace mirar para arriba, bate y para abajo también, que son los nistagmos que baten hacia la mirada, ¿no? Es decir, esos son neurológicos cuando no se agotan y permanecen. Bueno, vamos a ver. Bueno, tenemos los nistagmos fisiológicos, que es lo que dijimos hoy, es el optokinético, cuando ustedes ponen un tambor con rayas blancas y negras y lo van girando, un bebé, por ejemplo, lo gira, lo mira y hace un nistagmo. Nosotros también, si miramos el tambor y seguimos la raya, aparece un nistagmo fisiológico. Es el optokinético, el nistagmos vestibulares, cuando tomamos un bebé y lo giramos en forma de traslación, así, va a ser un nistagmo vestibular, que es para mantener justamente la fobia, que caiga ahí la imagen, el nistagmo vestibular. Y el nistagmo de la preparación extrema, que decíamos recién, que es agotable, que antiguamente se utilizaba para el tema del alcohol, pero que no, que es agotable y no es fisiológico. Los patológicos están los infantiles, que aparecen antes de los 6 meses de edad, que en general son algunos benignos, algunos no. Después vamos a ver cuáles. Está el síndrome del nistagmos infantil, que después lo vamos a ver, el nistagmos latente manifiesto relacionado con los estrabismos, y el spasmus nutan, que es muy particular, es un movimiento cefálico con un nistagmos que generalmente es muy asimétrico y es pendular. Los nistagmos pueden ser en resorte, cuando vos tenés la fase patológica, que siempre es la lenta, que es un movimiento lento con un movimiento rápido para volver a llevar la fobia al objeto que nos interesa ver. Ese es el resorte. Y cuando vos tenés movimientos que son lentos, son pendulares. El spasmus nutan es un movimiento pendular y muy asimétrico y rápido y de amplitud pequeña. El síndrome de nistagmos infantil, después lo vamos a ver también, los tres, y el latente es típico de los estrabismos. Es siempre de tipo de resorte. En cambio, el primero, el nistagmos infantil, es en resorte y también es pendular. Bueno, todos estos aparecen antes de los 6 meses de edad, y después tenés los nistagmos neurológicos, que en realidad son todos neurológicos, pero los que son secundarios a enfermedad neurológica, son los que aparecen en cualquier momento de la vida de un paciente, pero realmente son después de los 6 meses de edad, por eso se los llama adquiridos.
y estos comprometen muchas veces la vida del paciente, ¿no? Bueno, acá no vamos a poder ver tampoco el video. Bueno, el nistagmo, que es el síndrome de nistagmos infantil, se lo llama así porque hay diferentes tipos de ondas en estos nistagmos y todos se agrupan en este síndrome. Síndrome de nistagmos infantil, que aparece en los 3 meses, entre los 2 y 3 meses. Es muy raro que tenga un chico cuando nace este tipo de nistagmos. Este tipo de nistagmos se caracteriza porque es conjugado, los dos ojos se mueven en forma igual y generalmente la posición hacia adelante es pendular, es un movimiento, digamos, lento hacia un lado y hacia el otro. Y cuando mira por un lado, bate para el lado de la mirada. Batida significa el movimiento rápido, que dijimos que es un movimiento lento patológico, y el rápido, que es el de corrección, para llevar entonces los ojos o la fovea hacia el objeto que nos interesa. Entonces, cuando mira, por ejemplo, a la derecha, bate a la derecha; cuando mira a la izquierda, bate hacia la izquierda. Pero cuando mira para arriba, bate en forma horizontal, generalmente pendular, o puede batir también en forma de resorte, pero no se hace nunca vertical. Si se hace vertical, cuando mira para arriba y fue horizontal en las, digamos, maniobras que hicimos antes, pensamos en algo neurológico. Bueno, tiene la cualidad de que en general la convergencia disminuye este nistagmo. Por eso cuando este chico tiene nistagmo y tuercen la cabeza porque buscan una zona de bloqueo que a veces no es en posición primaria, sino que es excéntrica, por ejemplo, tiene un bloqueo hacia la derecha, ahí el nistagmo se bloquea, no se mueve casi, entonces ellos van a girar la cabeza así para mirar para adelante. Porque en esa posición pueden ver mejor porque no se mueven los ojos, o se mueven poco, o tiene un proceso de foveación que permite que vean mejor. Entonces tiene este tortícolis así, 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 así o así. Esos tortícolis, que a veces son muy molestos para el paciente, requieren cirugía para corregirlo, y además de corregir el tortícolis se mejora también el nistagmos. Entonces mejoran el nistagmos y llevan esa posición de bloqueo lateral o arriba o abajo a la posición primaria. Por eso no tienen que torcer más la cabeza. Y aparte usan anteojos porque tiene una metropía importante. Un paciente que tiene la cabeza así y mira hacia adelante, el anteojo no le sirve porque está mirando por el centro del vidrio. Hay que operarlo para que le interese la cabeza. Además es muy molesto. Mi chico he operado pacientes con la cabeza así, inclinada totalmente. Bueno, tiene ese punto de bloqueo que, ya te digo, si es posición primaria, hacia adelante tiene los ojos quietos y se mueven únicamente cuando mira en forma lateral o mira arriba y mira abajo. Pero en posición primaria lo tiene derecho. Eso es porque ese punto de bloqueo lo tiene en posición primaria. Muchos lo tienen en posición que no es la primaria, por eso tienen tortícolis y hay que operarlo por esa razón. Bueno, invierte el nistagmo optogenético muchas veces porque vos haces girar el tambor, entonces tiene que mirar el seguimiento, digamos, que hace de las barras, es en este sentido porque gira así y después vuelve a tomar el otro. En cambio, cuando tiene estos nistagmos, haces eso y haces una batida rápida para el lado donde va el giro de las barras. Bueno, en estos pacientes, como pueden tener diferentes patologías en el nervio óptico y generar alteraciones del campo visual, uno utiliza títeres para tratar de descubrir si hay limitaciones del campo visual en estos chicos. Entonces uno acerca un títere de un lado, el chico mira para ese lado y después le acercas del otro lado y ves si corrige y mira para el otro lado. Si no corrige, está sospechando, no lo podés confirmar porque son muy chiquititos, pero pensás que por ahí hay una alteración del campo visual. Bueno, el test de mirada perpendicular lo habló Teresa, es un test en los chiquitos, que realmente uno lo hace cuando tienen por ahí 1 año, 6 meses, ya después no te sirve mucho porque el chico ya se asusta por lo que estás haciendo, entonces mira para cualquier lado, pero es, no sé si lo conocen este test. ¿Lo conocen? Uno lo acerca así y le habla y le mira así. No. Vos tenés, hay diferentes formas, a veces se hace en una caja cerrada, o yo tengo simplemente planchas, donde tiene rayas, rayitas, que son de color por ahí negro, finitas, algunas más gruesas, y del otro lado no tiene nada. Entonces vos se lo pones y mirás por el objeto del centro, y el nene, tapando un ojo y otro, va a rotar el ojo mirando las rayitas. Entonces vos te pones el cartón, mirás y vos ves que está mirando acá. Entonces agarras otro cartón con, digamos, barras mucho más finitas, lo colocas y sigue girando para acá. Entonces está viendo esa agudeza visual que representan esas rayitas. Hasta que en un momento le pones una finita que no la ve, que mira para el lado. Entonces decís, la agudeza visual de ese ojo se está.
tapás ese ojo y haces lo mismo con el otro ojo. Entonces van teniendo una idea, porque por supuesto esto no es súper seguro, de que si hay una asimetría entre un ojo y otro, que es lo que vos buscás. A veces ves mal de los dos, entonces vos ves que las gruesas las ves y las finitas no las ves. Y a veces hay chicos que tampoco ven nada. Es muy común que los chicos a veces que no ven nada, no se de la retina, neoplasia nerviosa bilateral, no ven nada. Porque tienen, bueno, lo que tratás de descubrir asimetrías en el comportamiento. Y muchas veces a los padres les decís, tapen un ojo y tapen el otro, y ver si se comporta igual. Por ejemplo, vos tapar un ojo y lloran y quieren sacarse eso, y cuando le tapas el otro ojo, se quedan tranquilos. Te está diciendo que probablemente este ojo ve mal, porque le tapaste este y se lo querías sacar. Cuando tapaste este, no pasaba nada. Esas cosas se los podés indicar al padre, a veces lo haces en el consultorio, pero a veces los chicos se ponen tan mal que decís, hágalo en su hábito habitual y le haces esa prueba para ver si hay una diferencia de visión entre un ojo y otro. Y también preguntaban si el test de mirada preferencial o otro test hay. Bueno, el test de fijación, vos le tapas un ojo y ves cómo fija, le haces movimientos con un objeto o algo y se ve si sigue, y después le haces con el otro ojo a ver si la fijación es diferente, ¿no? Bueno, por supuesto, en los nistagmos están relacionados no como causa, pero sí están asociados a un déficit generalmente de muy mala visión. Los nistagmos en su gran mayoría tienen mala visión, 50, 60, acá ponen 50, pero a veces hablan de mayor porcentaje de disminución de visión. ¿Por qué? O porque tiene una lesión de la vía visual anterior, que puede ser desde alteraciones bilaterales de la córnea o cataratas congénitas que aparecen en nistagmos. Muchas veces aparece cuando superan por ahí esas cataratas 1 o 2 meses y empiezan a moverse los ojos. Y eso te habla de un pronóstico medio malo, porque cuando es bilateral la catarata tiene mejor éxito quirúrgico en agudeza visual futura que cuando es unilateral. Cuando es unilateral realmente es terrible, salvo que sea una catarata que le permite ver por algún costadito. Pero si es una catarata importante y es unilateral, ese chico seguramente va a ser gran ambliope, que es la falta del desarrollo de la visión. Pero cuando es bilateral tiene buen pronóstico, se van a ver 0,8 fácilmente los dos ojos bien cuando es bilateral, porque es como que hay una simetría en la mala visión. Bueno, aquí vemos diferentes alteraciones en la vía visual anterior que posibilitan que un chico vea muy mal. O sea, tiene un nistagmo que no es causado por eso, pero que está asociado a eso. Y puede facilitar el nistagmo el hecho de ver mal. Facilitar, no es que lo ocasiona. La alteración es motora en general, una alteración de la vía motora, que es la que produce el nistagmo, pero lo puede acelerar, lo puede manifestar con mayor facilidad el hecho de tener mala visión. Ahí que vemos la foto de acá, de la izquierda, de complacer el nervio óptico, que cuando el nervio óptico tiene pocos axones. A veces es chiquitísimo, a veces tienen zonas blancas, como cuando uno ve la excavación de un glaucoma, ve zonas blancas en la papila, y la papila es chiquitita porque es un sector pequeño rosado. Y en general te das cuenta, porque a veces las ametropías te hacen confundir y parece que el nervio óptico es chiquitito. Tenés que ver la distancia que hay entre la papila y la fóvea. Normalmente tiene que entrar 3 veces esa papila en esa distancia entre papila y fóvea. Si entra más veces es chiquitito. Y si entra una vez o 2 veces es una megalopapila. Es una manera para estar seguro y no es una metropía que tiene el chico como miopía o hipermetropía que te hace variar el tamaño del disco. Bueno, distrofia de la retina, a veces vos ves un fotógrafo con un bebé y lo ves normal y tiene una distrofia de la retina. Entonces, no es seguro cuando uno ve un fondo de ojo normal de decir que no tiene nada. No, puede tener una distrofia. Más cuando uno ve papila, o como ven acá, por ejemplo, ven que ven una alteración a nivel central de lo que es la mácula, y es una distrofia que afecta la parte central, donde están afectando los conos, fundamentalmente una serie de alteraciones de agudeza visual mala, mala visión de colores y demás. Después la toxoplasmosis también puede ser una afección que afecta a la mácula con mala visión, y eso facilita también la aparición de un nistagmo, el que tiene predisposición por los trastornos motores. Y la última es una atrofia de papila, que es blanca, y eso puede también inducir un nistagmo cuando hay un defecto también motor, pero es importante porque cuando uno ve esto, ve la atrofia de papila y ve la hipoplasia de nervio óptico, realmente hay que pedir neuroimágenes, porque esto es una alteración de la migración de los axones. Puede ser por un tumor supracelular, por ejemplo, o puede corresponder a deficiencias también que tiene a nivel del sistema nervioso central, como la falta del septum pellucidum
y otras por encefalia, otras alteraciones como quistes muy grandes a nivel del cerebro que se asocian a la hipoplasia del nervio óptico. Y más, hay una cosa importante también, es las deficiencias hormonales por la hipófisis. La hipoplasia del nervio óptico se asocia mucho a falta de las hormonas de la hipófisis, fundamentalmente la CTH, porque puede producir una muerte súbita en el bebé por cualquier estrés, por ejemplo, un traumatismo, una cirugía, lo que sea, y puede morir el chico en forma súbita por la falta de cortisol. También yo lo que vi varias veces de pacientes míos son hipotiroidismo, que saben ustedes que no crece muy bien, pero generalmente al principio tiene un crecimiento normal, pero con el tiempo se quedan y aparte tienen muchas veces atraso malgrativo, atraso mental, los hipotiroides. Bueno, después lo de abajo es, OCT, ¿ustedes tienen alguna familiaridad? ¿Han hablado de la OCT alguna vez? Bueno, acá no se ve, cuando pasa por la fobia, no se ve la depresión foveolar, y es típico de los albinos. Los albinos tienen una agudeza visual de 0,2, no más de eso, tienen nistagmos también, y es por la hipoplasia de la fovea. No está desarrollada y no se forma la excavación normal que tiene que tener la fovea. Bueno, acá los síntomas y signos de estos tipos de pacientes, por supuesto, muchas veces se asocian a la disminución de la agudeza visual. Muchos pacientes, cuando son bebés, los padres vienen porque dicen no me mira, no me sigue con la mirada, porque es una de las cosas que llama la atención de los padres. Los padres se mueven y no lo siguen. Entonces, a veces sospechan que es ciego y uno tiene que tener mucho cuidado con lo que dice, porque a veces son chicos con un despertar visual tardío y uno dice, mire, no ve, es un chico que probablemente sea ciego. Y bueno, eso desencadena un problema serio en el padre, uno tiene que decir, mire, sí, tiene algún problemita, vamos a investigar, vamos a ver qué ocurre, y bueno, luego uno va viendo qué pasa. A veces hay chicos que ven muy mal de chiquitos y después van mejorando con el tiempo y llegan a ver perfectamente bien cuando tienen ya un año, para esa edad, por supuesto. El chico que tiene un año ve una décima, si nos pudiera saber con la cartilla del NEM, ve la primera letra nada más al año. Bueno, discromatopsia, ustedes saben lo que es, por eso la falla o la alteración a nivel de una distrofia de retina a nivel central, a nivel de la mácula, produce eso, alteraciones de campo visual, mala visión nocturna, por ejemplo, y que tiene una alteración de los bastones, va a tener una visión nocturna disminuida, va a decir, por ahí si es un chico que ya puede explicar, o los padres se dan cuenta que se lleva muy mal cuando baja un poco la luz, y sin embargo andan muy bien cuando tienen luz fuerte. Bueno, altas ametropías, eso es muy importante. Falla la metropización, que es ese sistema para tratar de llevar al ojo a la emetropía. La emetropía es un mecanismo para que el chico tenga los errores mínimos refractivos. Es un mecanismo que se va desarrollando en los primeros años de vida. Y estos chicos tienen una deficiencia por el movimiento y otras cosas más de esta emetropización. Entonces tienen errores refractivos muy altos, generalmente astigmatismos muy altos, que hay que corregirlos porque a veces, si bien ven mal, con un anteojo adecuado pueden ver bastante bien, pero por supuesto la agudeza visual va a ser mala, lo pueden ganar por ahí una línea que es mucho para estos pacientes. Siempre hay que corregir, con lo cual es una arma muy útil para mejorar un poco la calidad de vida de estos chicos que después se hacen grandes. Estos pueden, por ejemplo, hay yo albinos que son escritores y son muy buenos escritores, y es porque, bueno, tienen una visión muy mala, pero pueden mejorar sus capacidades visuales a través de anteojos buenos, corrigiendo los errores refractivos importantes. Normalmente el error refractivo, cuando son astigmatismos, después del año mejoran los pacientes normales, pero en ellos se empeoran. Y se hacen astigmatismos altos, negativos, positivos, y a veces de 4 o 5, muy altos. Y eso hay que corregirlo porque es un motivo de ambliopía. Bueno, también podemos encontrar defectos refractivos en el fondo del ojo, pero a veces no, y tiene una distrofia de retina. Entonces hay que tener cuidado de acuerdo a lo que uno observa de fijación del paciente, de cómo se comporta, para un poco tener que investigar con los otros estudios, que puede ser un electrocardiograma, puede ser un OCT, pueden ser diferentes tipos de estudios. Bueno, la sinopsis que dijimos hoy, es rarísimo en los chicos como habíamos explicado. Sí es frecuente en las personas grandes que se enloquecen cuando se encuentran con muy mala situación laboral, todo, y no, se siente con pánico. Y el signo oculo-digital son los pacientes que tienen una muy mala visión, pésima, ciegos prácticamente, entonces ellos
se refriegan los ojos para sentir fosfeno, que son iluminación, es decir, ven luces a través del estímulo que hacen por reflejarse los ojos, pero eso lleva a una tisis, porque llegan a atrofiar el ojo de tanto que se lo prestan. Bueno, siempre observar a estos pacientes con la lámpara negra, porque uno puede detectar alteraciones del iris, por ejemplo, alteraciones de la pigmentación del iris, como se ve en los albinos. Los albinos tienen, por toda su iluminación, ustedes ven en las zonas, como ven acá, que se ve el rojo del fondo del ojo por la falta de pigmento del iris. Por otro lado, también es importante que todos los medios estén transparentes, como dijimos, desde las córneas puede tener distrofias de córnea y ver muy mal el paciente, o tener cataratas también, que eso es otra cosa importante, que examinar estos bebés. Bueno, ver las pupilas, a ver cómo está, también el déficit pupilar aparente relativo, que es el de par. ¿Conocen qué es eso, no? ¿El de par? Esa. ¿Alguien no lo sabe? Bien. Bueno, anisocoria también es importante. Todo eso hace pensar a veces que el paciente que tiene un nistagmo puede tener una alteración de la vía visual anterior como un glioma, por ejemplo. Bueno, el segmento posterior siempre mirarlo también porque es fundamentalmente el disco óptico, la mácula y ver todo el resto de la retina periférica. Todo esto nos orienta a pedir los estudios en forma inteligente. Porque uno va a pedir resonancia magnética en un paciente que tiene un nistagmo porque se asusta. Y realmente la resonancia magnética, como el resultado diagnóstico que va a dar, es un 16%. En cambio, hay otros estudios, como el OCT o los estudios genéticos, que te van a dar una alta rentabilidad. O sea, con el estudio vas a poder descubrir justamente la causa que tiene ese nistagmo. Bueno, es importante también el tortícolis. Hablamos que muchas veces tienen tortícolis para ver mejor. Fíjense esta niña, el tortícolis que tiene con la cabeza inclinada hacia el hombro derecho, y uno a veces tapa un ojo y otro porque quiere saber si es el mismo tortícolis tapando un ojo o el otro. Fíjense que tiene prácticamente el mismo, quizás tiene más tortícolis cuando tapamos el izquierdo y fija con el derecho que cuando tapamos el derecho y fija con el izquierdo, ¿no? Siempre es una cosa que a veces le decís al padre, tape un ojo y otro, a ver si cambia el tortícolis, cosa que los padres se sienten que forman parte del tratamiento del hijo, como también la verificación de la visión de un ojo y otro cuando tapamos un ojo y otro y vemos el comportamiento, si es simétrico o es asimétrico. Esto, por supuesto, con cirugía se corrige. Es muy raro que lo corrijamos con los anteojos, no lo vamos a corregir. Inclusive el tortícolis cuando lo tiene así es muy difícil darle un anteojo, o cuando lo tiene así también, porque no va a haber atrás del anteojo. Mientras con lente de contacto va a poder ver bien. Lente de contacto es una herramienta importante cuando tenés una tortícolis impresionante, ¿no? También a veces cuando hay mucha fotofobia, por los defectos que afectan la visión central, le pones color al lente de contacto. Y cuando hay la falta de iris, el paciente no tiene iris, que se asocia muchas veces al nistagmo e hipoplasia de la fobia, le pones un lente de contacto de color, corrigiendo la metropía y corrigiendo también un poco el nistagmo, porque el hecho de apoyarlo en la córnea a través del trigémino puede disminuir las ondas. Ese trigémino se asocia a los núcleos oculomotores y baja un poco ese movimiento. Bueno, siempre la refracción es fundamental porque a estos chicos les podemos dar, dentro de su baja visión, alguna mejoría importante. Y hay algunos pacientes que tienen muy buena visión, que son motores, no tienen ninguna alteración sensorial y ven muy bien, pero tienen defectos refractivos importantes. Siempre dilatarlos con cicloplegia, que no busca la dilatación, busca que se paralice el músculo de la acomodación. De esa manera va a aparecer el total defecto refractivo para poder corregirlo. Bueno, simplemente lo que les decía hoy, que los astigmatismos que son muy frecuentes en los nistagmos, muy frecuentes, estos nistagmos de los chiquitos, de los infantes, hay que corregirlos, y justamente tiene una cualidad que la metropización falla, entonces es muy común encontrar astigmatismo de más de unos 25 y que en un gran porcentaje empeoran después del año de vida, con respecto a los que tienen y no tienen nistagmo. Bueno, fíjense el tortícolis de estos pacientes, que el uso del anteojo después de operado lo puede usar tranquilamente porque interesa la cabeza. Los ves a la derecha, el paciente levanta el mentón y rota la cabeza hacia la izquierda, y después de operado, como la cabeza la tiene derecha y puede usar el anteojo perfectamente bien.
por un lado, no tiene esa posición tan anómala que le trae un problema a nivel de columna y además puede usar el anteojo correctamente. Y abajo fíjense también el chico que tiene una elevación del mentón y una inclinación hacia el hombro izquierdo. Operado puede usar el anteojo perfectamente bien. Y eso es durable en el tiempo. Bueno, primeramente corregir en estos pacientes los defectos refractivos a full. Filtros se utilizan por el tema de la fotofobia que tienen importante. Los prismas muchas veces los colocamos para mejorar el nistagmo de este tipo, el síndrome de nistagmo infantil, porque la convergencia disminuye. Al ponerle un prisma, como el ojo rota por un eje de rotación, cuando los ojos van para adentro, la parte del segmento posterior va para afuera. Y ustedes le ponen prismas de base externa, con lo cual la imagen que está viendo se va a ir hacia los lados de las bases, hacia afuera. Necesita entonces llevar las fobias para afuera, con lo cual hace una convergencia, y la convergencia es un mecanismo para eliminar el nistagmo. Por eso estos chicos habitualmente de cerca se encuentran mucho mejor, ven mejor, y además si tienen tortícolis de lejos, de cerca no lo tienen porque bloquean el nistagmo con la convergencia. Entonces estos chicos que tienen convergencia, que tienen que tener fusión, porque si tienen un estrabismo no tienen fusión, pero al no tener fusión no te rinde corregirles para generarle una convergencia con un prisma. Ahí no, pero el que tiene buena fusión, le puedes poner un prisma de base externa de 7, es una manera de medir 7 dioptrías, y eso puede mejorar el nistagmo. También te da pie para una futura cirugía y corregir ese nistagmo para mejorarlo mucho, o una cirugía que desvíe los ojos un poco para afuera, para que no vea doble, tiene que hacer fusión porque tiene fusión, y de esa manera mejora el nistagmo. Bueno, la toxina botulinica se utiliza también, hablamos de los lentes de contacto que también disminuyen el movimiento. La toxina botulinica también se utiliza colocando de toxina a los 4 músculos horizontales, que son los que ocasionan el movimiento que dijimos que era horizontal. Después también se utiliza acetazolamida, que ustedes lo utilizan o lo escucharon en el tema del glaucoma. Bueno, pero acá, por una acción sobre los proprioceptivos a nivel de la unión entre el músculo y el esclera y el tendón, generan una disminución de movimiento, el diabo, por ejemplo. Pero la brinzolamida, que también usa en el glaucoma, es uno de los colirios que se utiliza para mejorar el nistagmo, colocado en vez de cada 12 horas, como se usa en el glaucoma, hasta cada 8 horas. Esto está demostrado que mejora en pacientes, no la cantidad de mejoras, sino en pacientes de un 40%. Entonces siempre probás, porque es algo inocuo, porque se ven los chiquitos bebés. Esta gota se utiliza en bebés de 1 mes, 2 meses, también en los glaucomas congénitos también la usan antes de operarlo, la brinzolamida. Sin embargo, cuando ustedes leen el prospecto va a decir a partir de los 12 años, pero se utiliza a esas edades. Y puede mejorar mucho la visión del paciente, porque es lo que uno busca, mejorar lo estético, que no se mueva el ojo, mejorar un tortícolis cuando lo tiene, pero mejorar también la función visual, que no es solamente la agudeza visual, la visión de contraste, el reconocimiento rápido de imagen, todo eso puede mejorar, no mejorando a veces la agudeza visual. Pero el paciente te agradece porque siente que ve un poco mejor. Bueno, el tratamiento helicóptico es con computadoras, que cuando hay una ambliopía en estos pacientes, que es común que sea bilateral, se estimulan los dos ojos con este mecanismo helicóptico, pero no tiene que tener estrabismo, porque muchas veces hay estrabismos asociados a el nistagmo. Bueno, simplemente son las ondas, donde esto es el latente, y tiene una onda lenta, que es velocidad decreciente, y una onda rápida, que es la del sacálico, por eso es el resorte. Y después los otros que son los que vemos arriba, son, creo que este es el ojo derecho y este es el ojo izquierdo. Acá es el ojo derecho y el ojo izquierdo, y un nistagmo que es congénito. El congénito, que es el síndrome de nistagmo infantil, tiene una fase lenta, que sería esta, que en este caso es decreciente, esta es creciente. Que va aumentando la velocidad en esa fase lenta, que es la fase que es la patológica. Después la rápida es la correctora. Bueno, estos son los estudios complementarios como hay en todo, pero hay que justamente pedirlos en forma inteligente de acuerdo a lo que uno observó en el examen. Cómo vimos el iris, cómo vimos el fondo del ojo, cómo está la papila. Todo el examen que hicimos previamente en el chico nos va a hacer orientar sobre qué pedidos pedimos
de forma inteligente, porque si no lo llenas de estudios innecesarios, costosos, y que a veces una resonancia hay que dormirlo, y es una anestesia general en un bebé. Entonces uno tiene que ser inteligente y no pedir cualquier cosa o pedir todos los estudios. Ahí tenés electrocardiograma, y más que todo cuando uno sospecha la presencia por ver pigmento en la retina, electrocardiograma de retina, o que tenga antecedentes familiares de este tipo de problemas, ¿no? O que uno vea el fondo del ojo y sospecha algo de eso. Bueno, también el potencial evocador visual es importante para ver si la vía visual está permeable. Tanto con flash, que no sirve mucho, pero en los chiquitos sí, cuando dice está permeable o no está permeable, o si no, el da miedo cuando son pacientes más grandes. Pero además tiene una cosa importante, ustedes saben que el entrecruzamiento que se lleva a cabo de las fibras nasales en el quiasma es algo asimétrico. Se cruzan más fibras que las que van derechos hacia el mismo lado del ojo, hacia la corteza visual. Se cruzan más. Se cruzan el 53% y las que van para atrás el 43%. Pero en los gatos se cruza el 70%. En las aves se cruza el 100%. Si uno ilumina la pupila de un ave, se dilata y se contrae esa misma. Lo ilumina y se contrae solamente la que vos iluminas, la otra no. Por eso tenemos el consensual que cuando vos iluminás un ojo se contraen las dos pupilas, porque van para los dos lados las fibras. En los alinos se cruzan muchísimas las fibras, mucho más que el normal, se comportan como el gato más o menos, se cruzan mucho. Y eso genera que los chicos albinos muchas veces tienen como que los ojos están pendientemente desviados para afuera. Lo produce el cruzamiento aumentado, o sea, tienen fibras temporales que se cruzan como si fueran las nasales. Bueno, por otro lado, la resonancia magnética hay que pedirla cuando hay una atrofia de papila que vimos hoy, que vemos que la papila está blanca, no necesitamos pedirla porque puede ser un tumor que tenga comprimiendo como un craneofaringioma, por ejemplo, la vía visual. La hipoplasia de papila también, por lo que dijimos hoy, podemos encontrar varias alteraciones. Los movimientos oculares que son atípicos, por ejemplo, cuando vemos que el movimiento que era horizontal, cuando mira para arriba, bate para arriba, eso es anormal, hay algo raro ahí. O que vemos que un ojo se mueve y el otro no se mueve mucho, es asimétrico. Realmente estos son movimientos, en este tipo de síndrome que estamos infantil, son movimientos simétricos, son movimientos conjugados. Pero cuando uno se mueve y el otro no, ojo, y damos una resonancia porque puede haber algo neurológico. Cuando detectamos signos neurológicos, una anisocoria, un defecto pupilar aferente relativo positivo, ahí pedimos entonces resonancia también. Por ejemplo, me dice, bueno, le pasa algo, pero tiene algo en el facial, ¿no? Tiene un defecto facial, bueno, le damos una resonancia magnética. Bueno, el OCT, que es el estudio que, bueno, ustedes ya saben, que es el estudio de la retina, hay un OCT manual para los chicos que es bastante efectivo. Fijan y pueden ustedes hacer un OCT en un bebé, porque es difícil ponerlo en el aparato de OCT. Pero igual no es fácil utilizar, ¿no? Con el estudio genético es otra de las cosas importantes, porque ustedes saben que ahora hay tratamiento para las alteraciones genéticas. La amaurosis congénita de Leber son chicos ciegos con bastón blanco y los tratan. Nosotros tenemos 2 pacientes tratados, los tratan y mejoran y cambian a bastón verde o a no bastón. O sea, pasan a tener una visión bastante buena, lo que no se sabe con seguridad cuánto dura esto. Hay una experiencia de 5, 6, 7 años. En Argentina hay pocos pacientes, hay 4 o 5, pero Estados Unidos tiene como 60 pacientes tratados. Y esto ha disparado los estudios genéticos porque uno quiere descubrir en enfermedades pigmentales, en diferentes enfermedades de distrofia de retina, cuáles los genes o el gen mutado. Hay muy pocos tratamientos por ahora, pero eso se piensa que va a aumentar día a día. Una pregunta. ¿Cuándo pido el potencial de evocados visual con flash o sin flash? Flash, porque flash, no, chicos que no colaboran, porque ¿cómo haces para un bebé que te mide un damero? Es imposible. Tienes un chico más grande que pueda mirar el damero. El damero, ¿sabes cuál es, no? Ya, el damero es un cuadrado de ajedrez que aparece en los monitores. Y las personas, como usted, por ejemplo, tiene que mirarlo, va cambiando de blanco a negro, va cambiando. El que está negro en blanco. Y ese juego es un estímulo visual que van a comparar la velocidad que se mide ahí, cuánto tarda en llegar al nivel de la corteza. 100 milisegundos es lo que habitualmente se estudia, que es la onda de 100.
Y cuando hay una asimetría de más de 5 milisegundos, uno sospecha que puede haber algo. Pero realmente uno aparece 126, una cosa así, hay una cosa. En el flash, cuando son bebés, no hay otra manera, porque no pueden fijar un danero, te miran para cualquier lado, es el flash. Pero es inseguro, pero te va a dar por ahí una reducción de la amplitud de una onda cuando tapas un ojo y después tapas el otro y la otra te da normal. Entonces sospechar que algo pasa en esa onda, pero no es algo muy seguro, es algo más fiel. ¿Alguna pregunta? Bueno, el médico lo dijimos hoy, lo repetimos de vuelta, se acuerdan todos. Corregir los defectos refractivos, siempre cicloplegia y corregir el defecto que tenga. ¿Sí? ¿Sí? Al chico uno no puede a veces preguntarle cómo ve, sino uno le da de acuerdo a la cicloplegia del anteojo, ¿no? Después cuando colaboran ya es distinto. Bueno, todo lo demás lo dijimos, prevenir la ambliopía en estos chicos es muy importante, los primas lo dijimos, la toxina también, todo eso lo dijimos. Bueno, la conclusión es corregir los defectos refractivos siempre, eso da un efecto increíble, muy bueno, prevenir la ambliopía en los chicos. La ambliopía, una vez que pasan los 10 años, en general ni va a mejorar ni va a empeorar, pero por ejemplo tenemos un margen bastante grande de tiempo para poder corregir con defectos refractivos y con oclusión, con un montón de tratamientos más. Hay diferentes tratamientos para la ambliopía ahora, corregir justamente la agudeza visual bilateral o unilateralmente es más unilateral, ¿no? Bueno, una cosa importante es un tortícolis como vimos hoy, inclinando la cabeza o chin up o chin down. Bueno, preguntarle a los padres si siempre tienen el mismo tortícolis cuando están mirando el de interés, porque puede ocurrir que el 80% estén con la cabeza así, mirando hacia adelante, y por ahí el 10% o el 20% están mirando al revés. Eso es importante porque ya no hay que operarlos por el tortícolis, porque si no se va a invertir inmediatamente cuando lo operamos para enderezar la cabeza que la tiene así. Como la tiene a veces así, como un 10% del tiempo, se va a invertir inmediatamente. Hay que operarlos para disminuir el nistagmus, pero no para corregir el tortícolis. ¿Y en qué consiste el tratamiento quirúrgico del nistagmus? O sea, ¿cómo es la cirugía? ¿Trabaja sobre los músculos o cómo es? Los músculos, para poder reducir el movimiento, los podés retroceder todos, los 4 músculos que son los importantes en el movimiento horizontal. Necesitamos el horizontal, el recto lateral y el recto medio de cada ojo son los que producen ese movimiento. Entonces, los retrocedes muchísimo para que entonces el torque, que es la rotación, porque el ojo rota a nivel de un eje de rotación, y rota porque el músculo se contrae, se relaja uno y se contrae el otro. Luego lo retrocedes todos, de tal manera cuando lo retrocedes mucho, ya la rotación va a ser mucho menor, y si es atrás, en vez de poder ocasionar una rotación, es se va a parar como un caballo. Cuando vos estás con la rienda de un caballo, lo haces girar así o así, relajando uno y tirando de otro, pero si tirás de los dos, bien atrás, la cabeza se va para atrás en vez de rotar. Entonces, retrocesos amplios de los rectos horizontales es una manera, porque también lo aflojás. El músculo, cuando vos lo retrocedes y lo vas acercando sin inserción, se va aflojando, es como un elástico, lo retrocedes mucho. Pero eso no te sirve porque al poco tiempo las sarcómeras disminuyen y vuelve a tener la misma tensión. Pero el arco de contacto al disminuir, eso te mejora mucho el movimiento. Pero surgió en los años 90, fines de los 90, en los años 2000, un Hertel y Deloso que estudió mucho el nistagmus porque él padece nistagmus congénito, diferentes técnicas. Pero vieron que con la técnica de corregir el tortícolis, que vos con el tortícolis, de un paciente un tortícolis hacia la derecha, vos tenés que hacer que los músculos horizontales tenés que llevarlos a la derecha de los dos ojos. Los dos ojos tenés que llevarlos a la derecha con el cambio de los músculos. Por ejemplo, yo tengo la cabeza así, ¿no? Yo tengo que retroceder mucho el recto lateral y acortar el recto medio de acá. Y de acá retroceder el recto medio y acortar el recto lateral. De esa manera los ojos se van a ir para este lado, ¿sí? Y va a corregir el tortícolis. Es una regla mnemotécnica. Cuando tenés la cabeza para abajo, mirando así, tenés que bajar los ojos, retroceder los rectos superiores y
Resecar significa cortarlos, los rectos inferiores. También puedes tocar los oblicuos. Cuando tienes una cosa así, tenés que hacer lo mismo, llevar los ojos así, como el tortícolis. Pero que yo te decía que si bajas la cabeza tenés que llevar los ojos para abajo, si sube la cabeza los tenés que llevar para arriba, si tenés así la cabeza los llevas para la derecha, los tenés la cabeza así, los llevas a la izquierda, y si tenés así, tenés que rotar los ojos así. Este ojo lo intorsionás y este lo torsionás operando los músculos oblicuos, que son torsores, o operando los rectos. Los rectos horizontales, cuando vos, viste que yo te decía de retrocederlo, o retroceder uno y mectomizar el otro para corregir el tortícolis. Pero si vos elevás uno de los músculos, recto medio, recto lateral, y el otro lo bajás del mismo ojo y haces lo mismo en el otro ojo, al revés, porque cuando vos tenés que hacer así, tenés que intorsionar este y extorsionar esto. Intorsión es cuando vos la parte superior del globo lo llevas a la nariz, eso es intorsión. Y cuando vos lo alejás de la nariz es extorsión. Pero cuando haces así tenés que intorsionar este y extorsionar este. Y haces así tenés que intorsionar este y extorsionar este. Entonces vos, el oblicuo superior es el intorsor. Vos reforzás el oblicuo superior, por ejemplo en este ojo, o en este, si la cabeza la tiene así, este ojo tenés que intorsionarlo y se saca este ojo. Entonces acá vas a este ojo, vas a reforzar el oblicuo superior y debilitar el oblicuo inferior. Y en el otro es el inverso, porque este lo tenés que extorsionar, tenés que reforzar el oblicuo inferior y debilitar el oblicuo superior. Y a veces elevás el recto medio saben que el recto medio deprimís el recto lateral. Cuando haces elevar el recto medio y deprimís el recto lateral, tenés una intorsión, así que el ojo. Y cuando vos bajás el recto medio y subís el recto lateral, tenés extorsión. Entonces, todas esas cirugías, a veces cuando es muy marcada el tortícolis, tenés que operar más de dos músculos, un montón de músculos oblicuos, para lograr corregir un tortícolis muy marcado. Bueno, el nistagmus latente o formal desarrollo de la fusión es que se ve, tienen fusión los chicos que tienen estrabismo. Solamente tienen fusión los acomodativos y las XT intermitentes, y algunos estrabismos especiales, pero los estrabismos comunes realmente no tienen visión binocular. Y en estos chicos que no tienen visión binocular desaparecen dos cositas. Uno es en el refractómetro, que los ojos se mueven con una torsión que no es un nistagmo, no es una cosa así, no hacen así ni así, sino que se mueven con un movimiento de rueda que se llama Wheel Rolling Light Reflex, que lo describe Brodsky, pero se ve muchas veces. Entonces cuando ven a un chico que se le mueve el ojo así, dicen, ¿no fue operado de estrabismo de chico? Sí, cuando era muy chiquito. ¿O no tuve estrabismo y después mejoró? Sí. No mejoraron desde el punto de vista real. Lo que pasa es que a veces hay chicos que tienen los ojos muy adentro y después de a poco van corrigiéndolo, pero no es que se está curando. Va apareciendo otra entidad distinta, patológica también, que es más de HD. Por lo cual muchos chicos lo ves con el ojo hasta para afuera cuando lo tenían para adentro, o lo ves casi bien alineados, no están nunca alineados, pero casi bien alineados, y te dicen, sí, de chicos tenían eso porque vos notas el movimiento ese en el refractómetro. Bueno, también es el resorte, no es como el anterior, que está relacionado con este estrabismo, el resorte no es nunca pendular, se desencadena o aumenta cuando se tapa, por eso se llama latente, porque antes se creía que solamente aparecía cuando se tapa un ojo. Cuando se tapa un ojo, los dos ojos baten, se acuerdan que es un movimiento lento y un movimiento rápido. El movimiento rápido lo hacen hacia el lado del ojo que está fijando. Creo que hay un ojo dominante, para todos nacemos con un ojo dominante, con un brazo dominante, el cerebro te dice cuál es el ojo dominante o el ojo dominante por diferentes factores. En este pasa eso, que si bien en un chico que tiene un estrabismo y que no tiene ningún ojo tapado, los dos ojos van a batir en un nistagmo latente que lo tiene pequeño, porque aumenta cuando se tapa un ojo, hacia el lado del ojo que fija, el dominante. Pero cuando usted tapa el ojo, se invierte todo y van a batir para el ojo que está fijando al tapar un ojo. Ustedes tapan el dominante y los dos van a batir para el lado del ojo que es el fijador. Después tapamos el fijador, mira con el dominante y va a batir con el fijador que es el dominante, pero baten los dos para ese lado. Y tiene una cualidad muy interesante. Cuando el ojo fijador, tapando el otro ojo, o que sea el fijador, porque siempre los que tienen estrabismo tienen un ojo dominante, bueno, o tapamos un ojo,
vamos a ver que cuando mira para el lado, por ejemplo, de la oreja, va a ir para el lado de la oreja. Pero cuando mira para adentro, no es como el congénito, que se va a invertir la batida, va a disminuir y no va a batir. ¿No? Por ejemplo, yo acá, si tapo los dos van a batir para allá. Entonces, si yo lo hago mirar para el costado, va a batir más. Pero cuando mira para acá, va a disminuir hasta desaparecer o va a ser muy pequeño. Si fuera un congénito como el anterior, que son los nistagmos, el síndrome de nistagmos infantil, cuando lo haces mirar para acá, bate para este lado. Y a veces se parecen, porque el nistagmos, que es el infantil o el síndrome de nistagmos infantil, a veces ocurre que le tapas un ojo y otro y aumenta como el latente el nistagmos. Y en realidad es un nistagmo congénito o síndrome de nistagmos infantil con componente latente, pero es síndrome de nistagmos infantil, no es latente. Bueno, entonces este chico, ¿qué les parece que va a hacer si ellos, llevando el ojo fijador o dominante para adentro, bajan el nistagmo? Va a ser un tortícolis, así. Si este es mi ojo dominante, sin estar tapado, voy a rotar la cabeza así. Ahora, si vos le tapás el ojo, así, va a rotar así. Porque de esa manera disminuye el nistagmo cuando lo hace, que se llama ducciones y es una aducción. Aducción es cuando mira hacia la nariz y abducción cuando mira hacia la oreja. Bueno, eso lo dijimos, el resorte bate hacia el lado que fija, disminuye en aducción, que lo dijimos, cuando va el ojo dominante, tapado el otro, o es el dominante, el ojo fijador, el dominante, va hacia la nariz y baja el movimiento. Es asimétrico, eso es importante. Lamentablemente no puedo mostrar ninguna de las fotos, pero es asimétrico. Uno se mueve mucho y el otro se mueve muy poco. Por ejemplo, yo tapo, los dos se mueven, batiendo para este lado. Lorento va para acá y bate para allá, ¿no? Pero va a batir uno más que el otro. No depende que sea el ojo dominante o fijador el que está mirando y bate ese más. No, no. Cualquiera de los dos puede batir, pero uno mucho más que el otro. Eso es muy común. Muy común que bate más uno que otro. Mientras que el que vimos hoy, el síndrome de nistagmos infantil, baten los dos iguales. También este baten de manera distinta, uno más rápido que el otro. Es una asimetría que lo caracteriza. No refieren como tampoco el anterior, ni diplopia ni oxidopsia. Bueno, acá ven una cosa importante. Esto es ojo derecho o ojo izquierdo. Es la onda que está manifestando de ese movimiento. Fíjense que acá prácticamente el mismo paciente, esto es con ojo fijador de tipo de derecho y este fijando el ojo izquierdo. Fíjense que el mismo paciente cuando fija con el ojo derecho se mueven poco los ojos. Y cuando fija con el ojo izquierdo se mueve mucho más. Es lo que decía la simetría que tiene. Y encima, fíjense que se mueve más uno que el otro. El derecho se mueve más que el izquierdo. Cuando está fijando con el ojo izquierdo. O sea, siempre es asimétrico. Se parece a la dirección vertical disociada, que es un estrabismo vertical asimétrico en este tipo de chicos. Los estrabismos que empiezan los primeros meses de vida tienen todo esto. El nistagmo latente, la DVD, hiperfunción de los oblicuos. El estrabismo que aparece después del año es totalmente distinto. Es mucho más tranquilo. Bueno, esto estaba mostrando el refractómetro cómo se mueve el ojo, porque lamentablemente es una pena, porque necesitamos fundamentalmente, es bueno ver los movimientos. Y acá estoy mostrando cómo el chico, tapando el ojo derecho, cuando mira a la izquierda de algo seguir, los dos ojos se van a batir hacia la izquierda. Y cuando mira a la derecha, con el ojo izquierdo, va a disminuir el batido. Bueno, la mejoría de la ambliopía va a mejorar este tipo de nistagmos y el tratamiento quirúrgico de estrabismo también. Bueno, simplemente acá me acuerdo que se me ocurrió hacer una prueba de tapar los dos ojos a ver qué pasa cuando ninguno de los dos fija y se puede mover igual el ojo porque se está imaginando que está mirando con uno. Eso implica que tiene una actividad corporal. Bueno, es una prueba que hicieron donde cuando se nuclea un ojo en un chico, aparece muchas veces este nistagmo latente. Y lo interesante es que siempre va a batir hacia ese ojo, es decir, este es el único ojo que tengo, ese ojo va a batir para este lado. Y para este lado va a disminuir. Pero a veces si se imagina que con el ojo que está nucleado está mirando, baten los dos ojos, bate el ojo dominante para el lado de ese ojo que no tiene.
nistagmo como conclusión es latente, frecuentemente en realidad es manifiesto, porque en general cuando usted no tapa el ojo se mueve igual pero muy poco y lo ve en la lente de hendidura, o lo ve también en el refractómetro. Se modifica con cambios de estímulos, puede invertir la batida con solo imaginarse que es el ojos-fijador, me refiero al que está nucleado, y el movimiento no es solo horizontal, sino que es vertical y torsional por estudios mucho más sofisticados que no es el examen clínico del movimiento. Cuando hacen estudios del registro, ven que también tiene movimientos torsionales y verticales. Es muy variado y asimétrico como vimos hoy. Y era importante también mostrarlo, que es el espasmo Newton, que son movimientos cefálicos con un nistagmo que es totalmente asimétrico de tipo pendular, no es en resorte, es pendular y se mueve mucho más un ojo que el otro. Esto no se sabía muy bien por qué, aparecen los chiquitos y se neutraliza, desaparece a los 2 años más o menos de haberse creado. Puede estar relacionado con los isotropes, que son los estrabismos, convergente. Es sumamente asimétrico, es intermitente porque no aparece siempre, uno tiene que esperarlo para verlo, porque viene el chico moviendo la cabeza para compensarlo. Es uno de los únicos nistagmos que tiene movimientos de la cabeza para compensar el movimiento. Es decir, la madre se obtiene la cabeza, va a aparecer y en forma generalmente asimétrica, uno es mucho más que el otro. Como el latente, pero el latente es el resorte, este es el pendular. Es un movimiento lento de los dos lados, pero es de poca amplitud y alta frecuencia. Puede tener tortícolis o no. Se creía diferentes teorías, podría ser alcoholismo o lugares donde hay poca luz, porque por ahí era gente muy pobre que no tenía forma de poder iluminar bien la casa y la oscuridad también se creía que era producto de esto, pero después se vio que era la inmadurez. Bueno, es muy frecuente que lo detecten a los 6 meses de edad. A veces el de pediatra lo detecta, a veces lo detectan los padres este movimiento, porque ya te digo, es intermitente, pero lo que sigue en forma manifiesta es el movimiento de la cabeza, eso llama la atención. Pero el ojo que se mueve por ahí no lo ven, porque es muy intermitente y es rápido y se mueve poquitito el ojo, nada más que tiene un movimiento veloz. Y hay estudios que dicen que cuando se autolimita dentro de 2 años después de la aparición, puede tener nistagmos subclínicos, que vos no lo ves clínicamente, pero por estudios aparece hasta muchos años después. Bueno, pero en los años 70 se vio que algunos de estos pacientes presentaban tumores. El glioma de nervio óptico bilateral o unilateral se ve en este tipo de aparecen espasmos Newton con esa cualidad y que clínicamente no se puede diferenciar para nada de los que son secundarios a un tumor de la vía visual anterior como los gliomas o los craniofaringiomas. Por lo tanto, uno dice, bueno, a todos los espasmos Newton tenemos que pedirle una resonancia por las dudas. Es poco frecuente. Yo todos los que vi nunca vieron nada y los estudié de todo tipo, estudios de todo tipo. Pero hay que dormirlos si son chicos. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con todo esto y, por supuesto, pensarlo, pero no pedirle a todos. Porque en estudios grandes de 64 pacientes, otros de 40, no encontraron en espasmos Newton que hubiera ningún tumor. Y estudiándolos con resonancia y a veces siguiéndolo en el tiempo. No es así, no hay que pedir neuroimágenes, hay que sospecharlo, pensarlo, explicarle al padre, no que va a tener un tumor porque el padre va a decir, algo una resonancia. Uno dice, mire, hay que estudiarlos estos chicos, porque bueno, después uno le puede contar una vez que pasó todo esto. Pero lo importante es qué signos pueden ustedes encontrar, por lo cual piden una neuroimagen, una resonancia magnética. Por ejemplo, papila pálida, un defecto pupilar diferente relativo positivo, cuando es una cosa unilateral. Si es bilateral, ahí no vas a tener la diferencia de la pupila entre un ojo y otro. El OCT también por pérdida de fibras del nervio óptico. Potencial abocado alterado, que es lo que decimos hoy, la vía visual que está no permeable de un lado y en otro sí. Alteraciones de campo visual que dijimos hoy que uno puede detectar algo. Acá se ven los 2 nervios ópticos gruesos por glioma, y el craniofaringioma también es otro tumor congénito que puede comprimir la vía visual anterior. Quiasma y nervio óptico.
Bueno, hay espasmos Nuttall donde uno lo ve y se asusta, y por lo que dijimos hoy que tiene una resonancia magnética, pero hay que pensar que también puede ser una distrofia de la retina. Como el electroretinograma es un estudio más barato y no hay que dormir al paciente, uno puede estudiar el electroretinograma cuando el chico es un poquito más grande, porque muy chiquitito no sirve, pero te puede dar una idea de que no es tumoral. Uno tiene que pensar con esta posibilidad de la edad que uno pueda estudiarlo con el espasmo Nuttall con un electroretinograma. Distrofias de retina, también la hipoplasia del nervio óptico puede darte un espasmo Nuttall. Entonces cuando usted ve una papila pequeña, ya no piensa que el espasmo Nuttall es por, digamos, por un tumor. Pero ojo, habíamos dicho que la hipoplasia del nervio óptico, cuando la tiene que también pedir por las otras cosas que dijimos hoy. Bueno, enfermedades neurovegetativas y diferentes enfermedades más complicadas que también pueden dar un espasmo Nuttall que no es por tumor, es por la misma enfermedad, ¿no? Bueno, la causa más frecuente es la inmadurez y hay que solicitar neuroimágenes cuando uno tenga algunas pruebas y ver la evolución del paciente. Hay profesores excelentísimos que no tienen ningún antecedente de nada, y habiendo mejorado el espasmo Nuttall, le piden una resonancia y aparece un tumor de visual anterior, que es un glioma neurolequiasma con invasión. Así es que uno tiende a pedirlo, pero bueno, uno tendría que evaluar, digamos, diferentes cosas para pedirlo, porque en Estados Unidos, por ejemplo, para pedir una resonancia cuesta mucho, ¿no? De costo, ¿eh? Que el médico pide en el hospital una resonancia, no es fácil que la hagan, tenés que demostrar por qué necesitas la resonancia. Bueno, después los nistagmos que son neurológicos, que este chiquito tenía un nistagmo mirando a los costados que batía hacia arriba, que se llama upbeat nistagmos, y tenía un neuroblastoma, como lo ven en la resonancia magnética de la derecha, ¿no? Tiene diferentes diagnósticos diferenciales de un upbeat nistagmos, que bate hacia arriba. Y este era un policía que recibió un traumatismo y tenía un nistagmo muy característico, era pendular, era el resorte, y era el periódico alternante. El periódico alternante es un nistagmo que bate 2 minutos para un lado, después se bate un poco en forma vertical, o está quieto y empieza a batir para el otro lado. Y tienen tortícolis cambiantes justamente para bloquearlo un poquitito. Pero es cambiante y está siempre con esto. El paciente rota la cabeza por un lado y por el otro para bloquearlo. Y este es un paciente que tenía también, había tenido una encefalitis, sí todavía está en estudio, y tenía entonces diplopia, porque tiene una esotropia pequeña, con una pequeña paresia del sexto nervio bilateral, y además tenía el nistagmo con oxidoxia que lo volvía loco. Entonces le puse unas gotas que era, se acuerda, la benzolamida, cada 8 horas, y mejoró mucho. Y después lo operé, haciendo una cirugía para corregirle el estrabismo, que veía doble, que se dejó de ver doble, y además una cirugía en los músculos que le quedaban, en este caso como tenía una esotropia, los ojos para adentro, tuve que retroceder un poquito los rectos medios para disminuir el arco de contacto, con eso enderezar los ojos. Y a los rectos laterales, que no los toqué por el estrabismo, se hizo una tenotomía, que es una cirugía que se corta el tendón y se vuelve a suturar en el mismo lugar. Es para arruinar los receptores proprioceptivos que tienen que ver con este movimiento, entonces disminuye el movimiento con esa técnica. Esa técnica la escribió Helfler y Del Oso, que les dije que era el poseedor de un nistagmo congénito. Le cortás el tendón y lo volvés a suturar en el mismo lugar. Parece loco eso, pero lo que pasa es que con eso matás los receptores que están en el tendón y de esa manera se reduce el movimiento. Es una técnica moderna que fue después de los 2000 que lo diseñaron. Bueno, como conclusión de lo que son los nistagmos neurológicos, investigar la etiología, que siempre es lo más importante. Neurológico, nadie se le ocurre hacer otra cosa que primero investigar por qué apareció. Resonancia magnética, bueno, hacer todos los estudios necesarios, genéticos, lo que quieran. Pero es un tumor secundario, una patología que puede ser un síndrome, puede ser diferentes cosas. Bueno, tratar la enfermedad, por supuesto, que causó el nistagmo, ¿sí? Hay que operarle un tumor, por ejemplo, a ver qué ocurre. Los síntomas visuales molestos, que fundamentalmente la oxidoxia y la diplopia que puede aparecer, también resolverlo con medicación.
baclofeno, memantina, son, digamos, medicación que ayudan a controlar diferentes, bueno, se usan diferentes tipos de drogas para disminuir el movimiento y de esa manera mejorar esa oxidoxia. Y los más modestos son los que se presentan o aumentan en la posición primaria. Los que presentan el nistagmus en posición primaria son muy molestos porque estamos la gran mayoría de las veces mirando adelante. Por ahí disminuyen miradas laterales, pero lo tenemos en posición primaria. Los que se presentan en otra posición, que no es la primaria, no son tan molestos. Bueno, y cuidado siempre de que la cirugía que hagamos o la medicación que hagamos no les genere unos efectos colaterales muy molestos para el paciente, tanto de somnolencia, cierta inestabilidad para caminar, o a veces la desaparición de movimientos oculares que son necesarios, que son involuntarios y reflejos, que se los deterioramos por la cirugía. Había, por ejemplo, una cirugía que le cortaban los músculos y se los amputaban. Los horizontales, que son las consecuencias del nistagmus horizontal, que vimos hoy con los nistagmus del síndrome del nistagmus infantil. Le cortaban los músculos, para que no tenga músculos. Entonces los ojos quedaban derechos, pero sin posibilidad de moverlos. Eso es una barbaridad, porque además a veces se adhirían, lo que les dejaba un poquito de musculito se adhieren y generan otro tipo de estrabismo que no tenía el paciente con visión doble. Y es muy difícil de solucionar eso, cuando le puedes cortar los músculos. Si los cortas y sacas un pedazo. Bueno, reducir el movimiento y el síntoma de visión borrosa, oxidoxia y diplopia, con los fármacos y cirugía y otros medicamentos que uno puede utilizar para eso. Pero hay que tener cuidado de no generar otro problema como diplopia o un estrabismo que no tiene, con diplopia, o generar otras manifestaciones con las drogas de su comportamiento, ¿no? Bueno, muchas gracias.